Bienvenidos a la cuarta semana de nuestra serie 180 grados. Durante las últimas semanas hemos visto cómo la resurrección de nuestro Señor Jesús nos da el poder de hacer un giro de 180 en nuestras vidas, para cambiar por completo en nuestras vidas lo que necesita ser cambiado. Iniciamos la serie el domingo de Pascua. Hemos dicho que Jesús vino a convertir el mal en bien. Cada vez que Él entraba en una ciudad, Él creaba una estela que cambiaba positivamente a las personas. Convirtió la muerte en vida por su resurrección de entre los muertos. Y también nos cambió delante de Dios, de culpables a perdonados. Por su muerte tenemos el perdón de nuestros pecados, para que podamos estar en la presencia de Dios. Hace 2 semanas dijimos que el poder de la resurrección de Jesús puede convertir nuestro dolor en sanación. Todos nosotros tenemos heridas, y heridas como consecuencia del pecado. Pero Dios no quiere que vivamos en nuestras heridas, negando nuestras heridas, pero quiere que encontremos la sanación. Jesús vino a sanarnos porque las personas heridas hieren a otras, pero las personas sanadas curan a los demás. La semana pasada hemos dicho que el poder de la resurrección, el poder de Jesús dentro de nosotros, puede ayudarnos a superar nuestros miedos, especialmente el miedo a otros seres humanos. Podemos pasar de tener miedo a ser valientes. Recordemos que hemos aprendido de la audacia y el coraje de los apóstoles. Oraron por la audacia y luego se concentraron en agradar a Dios en lugar de a los seres humanos, y por lo que actuaron con valor. Hoy queremos mirar a un cambio que necesitamos hacer, un 180 grados que es necesario en nuestras vidas, pero surge un problema debido a que usualmente no creemos que tenemos que hacerlo. Y a menudo, cuando tenemos que hacer un giro de 180 grados, somos los últimos en enterarnos. Así que a pesar de que tenemos que hacer este 180, efectuar este cambio de dirección, creemos que vamos en la dirección correcta y no sabemos, pero creemos que sabemos, así que empezamos a tomar decisiones por ignorancia. Somos ciegos a la verdad, así que seguimos en la dirección equivocada. De hecho, podemos con todo corazón y con mucha pasión perseguir cosas malas y pensar que tenemos toda la razón. Y lo que necesitamos es un 180 en nuestra forma de pensar. Por lo que el 180 que a menudo necesitamos hacer se refiere a nuestro pensamiento. Creemos que tenemos el punto de vista correcto sobre un tema y estamos totalmente equivocados. Obviamente tenemos una opinión o punto de vista y creemos que tenemos razón. Nadie deliberadamente piensa mal acerca del mundo, pero con el tiempo llegamos a pensar mal. Aquí está el problema. Por supuesto que pensamos como seres humanos. ¿De qué otra manera podríamos pensar? El problema existe si estás tratando de llegar a ser un discípulo de Jesucristo. Si realmente quieres agarrar la vida que Dios ofrece y promete, tienes que aprender a pensar no como un ser humano, sino como Dios lo hace. De hecho, una vez cuando Jesús les dijo a los apóstoles que se iba a morir, Pedro, apóstol principal, el primer papa, se escandalizó por esto y le dijo a Jesús que no podía morir, que se olvidara de ese pensamiento. ¿Cómo respondió Jesús? Se volteó y le dijo a Pedro: «Apártate de mí, Satanás». Jesús le llama Satanás y luego dijo: «Tú eres un obstáculo para mí, debido a que tú estás pensando no como Dios, sino como los hombres». Creemos como seres humanos y no como Dios, y por lo tanto nos equivocamos acerca de Dios. Nos equivocamos en la vida porque pensamos erróneamente. Y esto puede suceder incluso si han estado en la iglesia desde hace mucho tiempo. Así que, para ayudarnos a pensar correctamente acerca de la vida, vamos a mirar la vida de Pablo. Pablo experimentó un giro de 180 grados en su vida, que resultó en gran parte en un cambio de pensamiento. Pablo era un fariseo, tuvo una buena educación y era un hombre brillante. Podía hablar sobre la filosofía con los pensadores griegos de la época
y se sabía la ley judía a fondo. Estudió con el rabino más respetado de la época, un hombre llamado Gamaliel. Pablo también fue intenso. Él no hizo las cosas a medias. Era compulsivo, casi obsesivo. Cuando se discutía sobre un tema, no lo soltaba. Era muy tenaz. Se nos presenta primero a Pablo en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7. En este capítulo de Hechos, él lleva el nombre Saúl y luego su nombre cambia a Pablo. Saúl cuida los abrigos de las personas, mientras que la gente en Jerusalén le tira piedras a Esteban, el primer mártir, por la predicación acerca de Jesús. Y el pasaje insinúa que Pablo está haciendo algo más que simplemente cuidar los abrigos. Él preside sobre el apedreamiento de Esteban. La rabia y la ira que Pablo tiene hacia la iglesia primitiva continuaron a crecer. Hechos 9 nos dice que Pablo respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, y así fue en busca de los cristianos para detenerlos. Su misión era destruir la iglesia. Esa fue la dirección en la cual Saúl se dirigía. Sin embargo, hizo un giro de 180 grados en su vida, probablemente mayor que cualquier otra figura en la Biblia. Entonces, un día él viajaba para ir a arrestar a los cristianos y llevarlos de vuelta a Jerusalén para ser juzgados. Y cuando viajaba, una luz brilló y Saúl oyó una voz que le dijo: ¿Por qué me persigues? Y Pablo dijo: ¿Quién eres, Señor? La voz respondió: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y después Pablo se levanta y queda ciego. Y esta ceguera física era para mostrarle cómo había sido ciego espiritual e intelectualmente. Y durante 3 días estuvo ciego, hasta que otro cristiano llamado Ananías fue y oró por él, y algo parecido a unas escamas cayeron de los ojos de Pablo. Y así Pablo, que pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios al perseguir y detener a los seguidores de Jesús, comenzó a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Y finalmente viaja a través del mundo, predicando acerca de Jesús. Pablo, que había trabajado para acabar con la iglesia, se convirtió en el mayor defensor de la difusión del Evangelio. Viajó por toda la tierra, predicándole a todos los que les fuera posible acerca de Jesús y haciendo todo lo que podía para edificar la iglesia. Pablo escribió más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Realmente no eran libros, sino cartas que escribió a las comunidades de la iglesia primitiva, dándoles consejos sobre la forma de operar como iglesia. Pablo tomó golpes, azotes, fue llevado a juicio, encarcelado, arriesgó su vida con regularidad para difundir el Evangelio. Cuando nos fijamos en Pablo y el 180 grados en su vida, la mayor parte del cambio se produjo debido a que las escamas habían caído de sus ojos. Había venido a ver el mundo de una manera totalmente diferente. Tenía un cambio completo en el pensamiento. Cambió su visión de Jesús. Se creía que la crucifixión de Jesús era una señal de que había sido maldecido por Dios. A medida que leemos los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento, se ve un cambio completo. Se dio cuenta de que la muerte de Jesús pagó por nuestros pecados, que era un siervo sufriente que entregó su vida. Voluntariamente y voluntariamente fue a la cruz. Él cambió su punto de vista acerca de la ley. Pablo era un fariseo. Los fariseos creían que llegaban al cielo y mantenías una buena relación con Dios al resultado de seguir la ley. Llegó a ver que la ley no podría llevarnos a una relación correcta con Dios, que de hecho las leyes de Dios, mientras necesarias, solo apuntaban a nuestro pecado y la esclavitud al pecado. La ley sola aumentaba el desespero y la falta de esperanza. Llegó a ver que la ley indicaba la necesidad de un Salvador y la necesidad de Jesús. Cambió su punto de vista acerca de las personas. Él creía que los judíos eran el pueblo elegido y que estaban por encima del resto del mundo. Si usted no era judío, eras un ciudadano de segunda clase. No se podía ser parte del plan de Dios, la voluntad de Dios.
realmente no se podía conocer a Dios. Cambió a creer que Dios había enviado a su Hijo para llevar a todos a una relación con Cristo. Cambió para dedicar su vida a asegurarse de que los que no eran judíos, los griegos, y otros llegaran a conocer el amor de Dios. Vemos este cambio completo de pensamiento. Pablo había ido a la sinagoga para predicar, pero las autoridades judías no se lo permitirían, a pesar de la multitud de personas que querían oír. Y así Pablo dice: a vosotros había que anunciar antes que a nadie la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos vamos a los paganos. Así nos los mandó el Señor. Te he puesto como luz de las naciones, para que lleves la salvación hasta el fin de la tierra. De Hechos 13, versículos 46 al 47. En estos temas, Pablo aprendió a pensar no como lo habían enseñado, no como los seres humanos piensan, sino como Dios piensa. Este cambio total en el pensamiento, esta transformación de su mente, le permitió descubrir el propósito de Dios para su vida y resulta en uno de los mayores impactos en la historia humana. Tu pensamiento impulsa tus emociones, que impulsan tus decisiones y al final conduce tu comportamiento. Si tus pensamientos no se alinean con los pensamientos de Dios, te encontrarás en contra de Dios o luchando contra Dios sin querer. Esto es lo que le sucedió a Pablo. Pablo luchó contra Dios por una buena parte de su vida. Y el problema de Pablo no era que no era inteligente y que no era educado. Pablo tuvo la mayor educación de ese tiempo y probablemente podría hablar en círculos alrededor de ti y de mí. Pablo, antes de su conversión, tenía una visión del mundo que se oponía totalmente a la visión de Dios. Ahora bien, podemos esperar a que un día Dios nos quite la ceguera como a Pablo. O hay medidas que podemos tomar para aprender a pensar no como los seres humanos piensan, sino como Dios piensa. Permítanme ofrecer algunas otras sugerencias para la renovación de la mente y el conocimiento, la cabeza y el corazón. En primer lugar, para transformar tu mente, se necesita la información correcta. Se necesita el alimento correcto para el cerebro. Sin la información correcta, nuestro cerebro no tiene nada con qué trabajar. Si no se sabe quién es Dios y lo que ha revelado, esto puede arruinar nuestra alma. Sin el conocimiento o la información correcta, pueden estar viviendo en contra de la voluntad de Dios por ignorancia. Tu forma de pensar y la forma de ver el mundo depende en gran medida de lo que tú eliges poner en tu mente. Como seres humanos, una de las mayores libertades que tenemos es la capacidad de elegir nuestros pensamientos. Por supuesto que no tenemos el control total de nuestros pensamientos, pero en gran parte elegimos en lo que enfocamos nuestra atención. Tomamos decisiones todo el tiempo acerca de lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos en el coche, en el camino al trabajo o la escuela. Tomamos decisiones acerca del entretenimiento. Estas decisiones afectan en gran parte nuestra visión del mundo. Para pensar mejor que como los seres humanos lo hacen, es necesario tomar decisiones conscientes sobre nuestro alimento para el cerebro. La predicación en el fin de semana es el primer nivel de información, pero no es suficiente. Nuestra esperanza es que el mensaje cada semana empiece a formar sus conversaciones en sus casas y en sus grupos pequeños. Pero 20 minutos a la semana no es suficiente tampoco. Necesitan estar leyendo y creciendo por su cuenta. Consideren un segmento de su tiempo esta semana, donde pueden obtener información adicional o reflexión sobre la Escritura o la enseñanza de Dios. Compren algunos CDs o descarguen algunos podcasts para su camino al trabajo. Consigan algunos libros espirituales en CD o identifiquen otros materiales que puedan escuchar en el coche. Recientemente he estado escuchando algunos estudios de la Biblia en CD de Jeff Cavins, producidos por Ascension Press.
Otra forma de considerar la información que está llenando sus mentes es fijarse en la cantidad de televisión y las películas que están viendo, o el gasto de tiempo en medios y redes sociales. Consideren una noche a la semana la lectura de la Biblia o un libro espiritual en lugar de encender el computador o la televisión. Consideren solo una forma en esta semana para que puedan enfocar su mente en la palabra de Dios o en la enseñanza acerca de Dios. La segunda forma importante para cambiar nuestros pensamientos es simplemente pasar tiempo en la oración, pasar tiempo con Cristo. La vida de Pablo cambió cuando se encontró con Jesucristo en una forma muy personal. En último caso, era la relación con Jesús lo que le permitió a Pablo hacer un 180 grados en su vida. La relación personal y la intimidad con Cristo le permitieron usar todo el conocimiento y el estudio que había hecho durante años para hacer un gran impacto en el mundo. Se necesita tiempo personal con Jesús diariamente. Es necesario un poco de tiempo para reflexionar y meditar en su palabra. Para cambiar tu forma de pensar se necesita un poco de silencio. Y en el silencio es donde mejor Cristo puede hablarle a tu corazón. Tomamos una decisión cuando se trata de nuestros pensamientos. O nos decidimos a pensar como piensa el mundo, o pensamos como los seres humanos piensan, o decidimos renovar nuestra mente y pensar como Dios piensa. Y voy a decir lo obvio, pero Dios piensa mejor que tú. Dios sabe mejor que tú cómo funciona el mundo. Por lo que tenemos que hacer un giro de 180 grados en nuestro pensamiento y dejar de pensar como los seres humanos y tomar medidas para renovar nuestras mentes a pensar como Dios piensa. Y a medida que renueves tu mente, esto te permitirá tener un mayor impacto en cada área de tu vida y te alineará con el poderoso Dios omnipotente del universo.